Vamos a ir entonces con el tema de esta semana, que es un tema de virología, eh, la hepatitis. La hepatitis, como su nombre indica, es la inflamación del hígado. Como vemos acá en la figura, esta inflamación del hígado puede deberse a varias causas, pero a nosotros nos interesa la causa viral, o sea, cuando los virus invaden los hepatocitos y producen su inflamación. Como les decía anteriormente, la hepatitis puede ser por causa de virus, puede ser por causa medicamentosa de algunos medicamentos que son tóxicos para el hígado, pero nosotros nos interesa los virus. En cualquiera de estas situaciones, sea de causa viral, tóxica o por medicamentos, la signosintomatología casi es la misma. Va a haber signosintomatología general, es decir, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hepatomegalia, pero uno de los signos más característicos y específico de la infección es la ictericia. ¿Y qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta de las mucosas y de la piel. ¿Cuáles son los virus que producen hepatitis? Tenemos 5 virus. El virus de la hepatitis A, que es la más frecuente, de la hepatitis B, de la hepatitis C, de la hepatitis D y el virus de la hepatitis E. Cada uno de estos virus es totalmente diferente. Aquí este cuadrito es el que indica las características de cada uno de estos virus. Tenemos el virus de la hepatitis A, que pertenece al género Picornavirus, el de la hepatitis E a Norovirus, el de la hepatitis B a Hepatnavirus, la hepatitis C y D a Flavivirus. La transmisión es diferente. Yo he colocado aquí en el inicio el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, porque tienen muchas características en común. La transmisión del virus de la hepatitis A y E es fecal oral. ¿Qué quiere decir? Que se elimina el virus a través de las heces de personas enfermas y llega al organismo susceptible, al huésped susceptible, a través de la ingestión de agua y alimentos contaminados con heces de personas enfermas con el virus. En cambio, el virus de la hepatitis B, C y D son de transmisión parenteral y sexual. O sea, son infecciones de transmisión sexual también. Y también se transmiten a través de la vía parenteral, es decir, a través de transfusiones sanguíneas sobre todo, o pinchazos accidentales, sobre todo en personal de salud. La prevalencia es alta de la hepatitis A y de la hepatitis B. De la hepatitis E es en algunas regiones que tiene prevalencia, no es en nuestro medio, y la hepatitis C y D tiene prevalencia moderada y la D tiene prevalencia baja. Estas enfermedades virales tienen enfermedades asociadas. La hepatitis A y la hepatitis E, ninguna enfermedad asociada. Cuando el paciente se enferma, solamente le da hepatitis A y E. En cambio, la hepatitis B, C y D está asociada a enfermedades graves, como ser, cuando se cronifican estas infecciones, puede desencadenar un carcinoma hepático o una cirrosis, que es cuando el hígado se vuelve, se fibrosa el hígado, ¿no? Y la hepatitis D puede desencadenar una cirrosis o una hepatitis fulminante. ¿Estos virus o estas infecciones virales tienen vacunas? Sí, algunos. La hepatitis A se puede vacunar y el virus son virus inactivos. La hepatitis B son virus recombinantes. En cambio, la hepatitis E, C y D todavía no contamos con vacunas. ¿Qué gravedad tienen estos? Los menos graves son la hepatitis A y la hepatitis E.
La hepatitis E puede tener un riesgo moderado en las embarazadas. En cambio, la hepatitis B, C y D es más complicada cuando se cronifica, porque son enfermedades que pueden volverse crónicas. Y al volverse crónicas, entonces hay el riesgo de que se complique con un carcinoma hepático o una cirrosis. Como dijimos anteriormente, ¿cuáles de estas hepatitis desencadenan cronicidad? Es decir, duran mucho más tiempo y se pueden convertir en portadores asintomáticos, es decir, que son transmisores de la enfermedad sin tener síntomas. El virus de la hepatitis B, C y D. Esos sí pueden cronificar. Se habla de hepatitis B, C y D crónica. Además de aguda, hepatitis B, C y D crónica. En cambio, la hepatitis A y la hepatitis E no cronifican, solamente son enfermedades agudas. Aquí esto es lo que más vamos a ver en práctica, el diagnóstico de laboratorio. A eso es lo que más nos vamos a referir en la parte de práctica. ¿Cómo es que diagnosticamos desde el laboratorio los diferentes tipos de hepatitis virales? Sabemos que la clínica es la misma en cualquier tipo de hepatitis, por lo tanto no podemos diferenciarlas por la clínica, pero sí por el laboratorio. O sea, aquí el laboratorio, el pilar del laboratorio en el diagnóstico es fundamental, ¿no? En el caso de la hepatitis A, por los síntomas, que es la ictericia la más marcada, ictericia, coluria y acolia, que vamos a ver después, es la tríada típica de la hepatitis, y los anticuerpos contra la hepatitis A, pero IgM, que indica hepatitis aguda. Aquí no IgG porque no es crónica, no cronifica la enfermedad. En el caso de la hepatitis B es más complicado el cuadro porque tiene varios antígenos que hay que detectarlos mediante el laboratorio. Hepatitis B, antígeno de superficie, antígeno E y antígeno del core. Y estos antígenos también forman sus anticuerpos. Entonces a eso se consideran los marcadores serológicos de la hepatitis. ¿Ya? En la hepatitis C tenemos los síntomas y pedir una prueba de ELISA para detectar anticuerpos contra, para detectar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Sobre todo IgG, porque es crónica esta enfermedad. Y lo mismo en la hepatitis D. Vamos a empezar a describir cada uno de estos cuadros, empezando por la hepatitis A. La hepatitis A, como dijimos anteriormente, no se asocia a ninguna enfermedad hepática crónica. Es una enfermedad aguda por excelencia. Por lo tanto, no existe portador crónico como en la hepatitis B, C y D. No hay tratamiento específico, es decir, no hay tratamiento con un antiviral específico. Es una de las infecciones más comunes, sobre todo en los niños. En algunos niños puede pasar desapercibida, pero la clínica es importante. ¿Cuál es el agente etiológico? Es el virus de la hepatitis A. La enfermedad se llama hepatitis A y el virus es el que mostramos aquí en la figura, que es el virus de la hepatitis A. Es un picornavirus, es decir, pertenece al género picornavirus. Tiene como ácido nucleico RNA y es un virus pequeño que tiene 27 nanómetros y presenta un solo serotipo. Por lo tanto, su diagnóstico es específico de la infección. La infección por este virus induce protección de por vida, es decir, que si uno se enferma con la hepatitis A, de por vida se forman los anticuerpos y se da inmunidad permanente, solo se enferma una sola vez. Hablando un poco de la epidemiología, existe la vacuna, como dijimos anteriormente, desde el año 1995 con virus inactivos. Generalmente se presenta más en los niños y continúa siendo una de las enfermedades prevenibles por medio de esta vacuna. Existe la vacuna, pero no cubre el programa ampliado de inmunizaciones. Si uno quiere proteger a los niños con la vacuna, hay que comprarla en Bolivia.
y constituye un importante problema de salud a nivel mundial, una de las principales causas de ictericia en el mundo. El reservorio único es el hombre, no hay animales. Ya dijimos, el mecanismo de transmisión es fecal-oral a través de las heces. La fuente de infección está en las heces de pacientes enfermos o pacientes infectados, y la transmisión en el huésped susceptible es por vía oral, es decir, la vía de infección es la vía oral a través de agua y alimentos contaminados con este virus. El periodo de incubación es de 2 a 6 semanas y con una media de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que después de comer los alimentos contaminados, de 2 a 6 semanas recién pueden aparecer los síntomas. Los anticuerpos adquiridos por la exposición al virus pueden dar inmunidad para toda la vida, es decir, uno se enferma una sola vez. ¿Cómo es la patogenia del virus de la hepatitis? Entonces, ya dijimos anteriormente que la fuente de infección está en las heces de personas infectadas o enfermas y pueden llegar al organismo susceptible a través de la vía oral. Este virus llega a través de agua o alimentos contaminados, o puede ser a través de los vectores, como ser las moscas, las cucarachas, que contaminan los alimentos con los virus de las heces y ingresan al huésped susceptible y se produce el cuadro clínico de hepatitis. La infección natural generalmente se da después de la ingestión del virus a través de agua o alimentos que contengan el virus. Una vez que ingresa al tracto gastrointestinal, llega al hígado y penetra en los hepatocitos, donde empieza el ciclo de replicación viral, que es de multiplicación del virus en el hígado. Después del periodo de incubación, que puede ser de 4 a 6 semanas, un término medio de un mes, se presenta la viremia, es decir, la presenta el virus en la sangre y se puede excretar a través de las heces, constituyéndose en la fuente de infección de este virus. Se cree que llega al intestino a través de la bilis, ¿no? ¿Cómo es el cuadro clínico? O sea, ¿cómo se presentan los pacientes que están infectados por el virus de la hepatitis A? Puede presentarse mediante dos formas de hepatitis A, la inaparente y la clásica. La más común es la clásica, es decir, con signos y con síntomas característicos de hepatitis. La inaparente, ¿qué quiere decir? Que existen pacientes que se enferman, que están infectados, pero no presentan ninguna signo o sintomatología, pero sí eliminan a través de sus heces al virus y pueden contagiar. Esta forma inaparente se reserva a aquellos pacientes que no presentan síntomas. ¿Y cómo reconocemos la enfermedad? Solamente a través de las pruebas de laboratorio, es decir, a través de un hallazgo casual de los anticuerpos o los marcadores hepáticos. Pero el paciente no presenta sintomatología clínica. La clásica suele verse en la mayoría de los pacientes, más del 90% de los casos, y ocurre en 3 periodos, que son el periodo de incubación, que ya dijimos, un término medio de 30 días. Empieza el paciente con la fase ictérica, es decir, la coloración de la mucosa, de las mucosas y de la piel de color amarillo, y aquí también está la coluria y la acolia. Coluria, ¿qué quiere decir? Que se tiñen de color marrón la orina de los pacientes infectados, y la acolia, las heces se presentan blancas, es decir, hipopigmentadas. Esa es la tríada típica de la hepatitis: coluria, acolia e ictericia. Y luego viene el periodo de la convalecencia, donde ya ha pasado el periodo agudo y el paciente se recupera. Vamos a describir cada uno de estas fases. Tenemos el periodo de incubación, que se caracteriza por astenia, un malestar general. El paciente presenta fatiga, puede presentar febrícula, no tiene ganas de comer, es decir, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y algunas veces diarreas.
aunque puede encontrarse con menor frecuencia, ¿no? Dura aproximadamente de 3 a 4 días, excepcionalmente unas 2 semanas. Luego viene la fase ictérica, que aparece rápidamente, como vemos acá en la figura, la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, la coluria, la acolia. Puede presentar el paciente prurito. En este periodo, a excepción de la anorexia, que puede persistir, el resto de los síntomas prodrómicos suele mejorar o desaparecer. Es decir, todos los síntomas que ha habido en el periodo de incubación pueden desaparecer y se manifiesta la triada típica de la hepatitis A. En este periodo los anticuerpos, ya se puede detectar los anticuerpos de tipo IgM, que son específicos contra el virus de la hepatitis A. Y eso se puede detectar en el laboratorio. Aquí tenemos las orinas colúricas, ¿no? Eso se llama coluria, de color marrón o caoba las orinas. Bueno, aquí tenemos algunos signos y síntomas típicos de la hepatitis. Esto no es solamente de la hepatitis A, sino también de la hepatitis B, C, D, E, de cualquier tipo de hepatitis. Puede presentarse signos y síntomas generalizados al inicio de la infección en el periodo prodrómico, como es prurito, náuseas, vómitos, y ya en el periodo ictérico, la ictericia, la coluria y la colia. No requiere tratamiento. En el periodo de convalescencia se extiende desde la desaparición de los síntomas hasta la total recuperación clínica, bioquímica y serológica. Suele ocurrir de 1 a 4 semanas, incluye la disminución progresiva de las transaminasas y la aparición de anticuerpos protectores, como dijimos anteriormente, del virus de la hepatitis A, pero de tipo IgM, lo cual nos indica que está en el periodo agudo de la infección. Aquí tenemos la curva de cómo se manifiestan las 3 fases de la hepatitis, periodo de incubación que puede durar. Aquí tenemos el tiempo, las 3 etapas, periodo de incubación, fase ictérica y convalescencia. El periodo de incubación es variable, puede durar entre 4 a 6 semanas, un término medio de un mes. Luego tenemos la fase ictérica, donde se elevan los anticuerpos IgM, que es los que nos indican que está en un periodo de hepatitis A, y las transaminasas, ¿no? Las transaminasas, que son los indicadores, los marcadores hepáticos de funcionamiento del hígado, transaminasa glutámica oxalacética y transaminasa glutámica pirúvica. Y en el periodo de convalescencia, los anticuerpos IgG pueden mantenerse elevados durante toda la vida. En cambio, los anticuerpos IgM desaparecen a partir de los 3 meses, pueden desaparecer. Bueno, ¿cómo es el laboratorio? Las pruebas de laboratorio iniciales para confirmar la hepatitis deben incluir un perfil hepático completo, es decir, las transaminasas, que son la GOT y la GPT, que son marcadores hepáticos que si están por encima de los valores normales nos indica que puede haber un mal funcionamiento hepático. La bilirrubina directa, indirecta, si está elevada nos indica que también puede haber un daño hepático. Otro indicador hepático es la fosfatasa alcalina, y vemos también cómo están las proteínas totales, especialmente la albúmina. Se hace un hemograma completo para ver cómo están los leucocitos, el uroanálisis para ver el color de la orina y un tiempo de protrombina para ver la actividad del hígado. Para establecer el diagnóstico es necesario confirmar la presencia de la inmunoglobulina IgM. Como dijimos que la hepatitis A es aguda, entonces es muy importante la inmunoglobulina IgM contra las proteínas de la cápside, que es el virus de la hepatitis A. Se detecta 5 a 10 días antes de la instalación de los síntomas y persiste durante, como dijimos anteriormente aquí en esta curva, la IgA aparece
perdón, la IgM aparece y puede persistir hasta 3 meses después en el laboratorio. Hoy en día la sospecha de hepatitis causada por el virus de la hepatitis A se confirma con la medición de los anticuerpos tipo IgM. Vuelvo a repetir, en la hepatitis A el anticuerpo IgM, la inmunoglobulina IgM es la importante. ¿Por qué? Porque la hepatitis A es aguda y todos los anticuerpos IgM son indicadores de enfermedad aguda. Es un marcador de infección aguda que permite la detección, aunque no precoz, del enfermo que tiene el cuadro agudo. ¿Cómo se hace el tratamiento de las hepatitis? Bueno, no se ha demostrado la eficacia de ningún tratamiento, al igual que para cualquier infección viral. No existe un antiviral que vaya a destruir al virus. Generalmente en la mayoría de las infecciones virales, como dijimos anteriormente en los primeros temas, es sintomático, es decir, tratar los síntomas. Si el paciente tiene náuseas y vómitos, se da un antiemético; si tiene fiebre, un antipirético; si tiene deshidratación, se hidrata al paciente por vía oral a través de las sales de rehidratación o a través de sueros, si es sueros endovenosos, o por vía parenteral, si es más agudo el cuadro de deshidratación. El tratamiento generalmente está en la dieta. No alcohol, no medicamentos que ataquen al hígado. Se debe dar mucha glucosa, no picantes. Aquí están los alimentos prohibidos: no alcohol, no grasas, no frituras, no condimentos, no lácteos, no carnes grasosas, no chocolate, porque sí tiene mucha grasa, y no bebidas gaseosas. Pero sí se debe dar dulces, ¿no? La glucosa, por ejemplo, es muy importante para desinflamar el hígado, desintoxicar el hígado. Esos frascos de glucosamín, de dextrotón, son a base de glucosa. Los pediatras muchas veces dan pastillas a los niños para aumentar Estas pastillas tienen glucosa y desintoxican el hígado, ayudan a desintoxicar el hígado. ¿Cuáles son los alimentos permitidos? Carnes blandas, los vegetales, frutas, cereales, pastas y alimentos con azúcar, pero no chocolate, porque el chocolate tiene grasa, ¿no? La prevención. Al ser el mecanismo de transmisión fecal-oral, entonces el virus de la hepatitis A se evita con las medidas de higiene, ¿no? Lavado de manos es lo más importante. Evitar la contaminación de los alimentos y el agua. Tomar agua potable o agua hervida, los alimentos desinfectados, ¿no? El tratamiento de los vertidos para evitar las aguas residuales contaminen las potables, el tratamiento de las aguas residuales, ya dijimos una vez en la salmonelosis. Educación sanitaria a los manipuladores de alimentos para que adopten medidas de higiene en el trabajo, ¿no? Para evitar la transmisión fecal-oral. O sea, la transmisión ya sabemos que es directa a través de ano, mano, boca, e indirecta a través de agua o alimentos contaminados. Bueno, es de buen pronóstico la hepatitis A, ¿no? Es de buen pronóstico. Ahora vamos a hablar de la hepatitis B, que no siempre tiene buen pronóstico, sino a veces, cuando cronifica, tiene mal pronóstico. ¿Quién la produce? El virus de la hepatitis B, que, como ya dijimos, pertenece a la familia Hepatnaviridae. El género es Orthohepatnavirus y la especie, el virus, es el virus de la hepatitis B. Este es un virus que tiene 3 antígenos, ¿no? Tenemos en la cápside, tenemos al antígeno de superficie. La H es hepatitis, la B es hepatitis B, la AG es antígeno y la S es superficie. Entonces, ¿dónde se encuentra este antígeno, que es el primero en aparecer cuando ingresa el virus al organismo humano? En su cápside.
Luego tenemos que en el core, en el cuerpo del virus, se encuentra el antígeno del core. La C significa core, ¿ya? Y el antígeno E también se encuentra en este virus, ¿no? Este es un virus que tiene 47 nanómetros de diámetro, provisto de una envoltura donde está el antígeno de superficie que recubre la nucleocápside, y el ADN de este virus es DNA, no es que como el virus de la hepatitis A, que es ARN. Tiene una enzima que interviene en la replicación, que es la DNA polimerasa, y un material proteico con capacidad antigénica, que es el antígeno del core que hablamos anteriormente. Bueno, de la transmisión ya dijimos al inicio, generalmente es por vía parenteral, a través de agujas contaminadas, ya sea en el personal de salud, hay alto riesgo, o también en pacientes que usan drogas endovenosas, ¿no? Porque no esterilizan ni utilizan jeringas descartables. También la transmisión puede ser sexual a través eh, de las relaciones sexuales, o también puede ser en el momento del parto, o transmisión vertical de una madre enferma con hepatitis B al bebé. La transmisión horizontal es a través de una persona en el núcleo familiar, ¿no? O en el núcleo social. Este virus penetra por varias vías hacia el hígado, es decir, tiene hepatotropismo. ¿Y qué puede producir? Necrosis centrolobulillar por destrucción del retículo parenquimatoso, y lo cual puede llevar a un fallo hepático muy severo, ¿no? ¿Cuáles los signos y síntomas? Bueno, son los mismos que de una hepatitis A. Después de un periodo de incubación de 6 a 24 semanas, una media, aquí el periodo de incubación es más largo que de la hepatitis A, puede ser entre 60 a 90 días después de que ingresa el virus. El paciente puede tener en el periodo prodrómico astenia, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Luego aparece el periodo ictérico, que es la ictericia con coluria, acolia, artralgias, y existe un porcentaje de pacientes que son asintomáticos. Lo mismo que la hepatitis A y cualquier otro tipo de hepatitis, los signos y síntomas que son inespecíficos en el periodo prodrómico, y en el periodo prodrómico tenemos la triada típica de la hepatitis, la acolia, coluria y la ictericia. No requiere tratamiento. No requiere tratamiento, y el problema de la hepatitis B es que puede desencadenar otros tipos de hepatitis. Tenemos infección anictérica, es decir, donde el paciente es asintomático, no sufre de ictericia, pero sí puede transmitir la infección, ¿no? Generalmente se presenta solamente los anticuerpos que son detectados en el laboratorio, es de evolución benigna, en algunos casos a veces puede evolucionar a crónica y por lo tanto a cirrosis. Esta es la hepatitis aguda, en otros casos la hepatitis B puede ser aguda, que después de unos 40 a 180 días de su periodo de incubación es similar a la hepatitis A, el cuadro clínico, pero puede evolucionar hacia una curación total o también puede ir hacia la cronicidad. También puede presentarse el cuadro de hepatitis B fulminante, pero es decir, que en una semana el paciente puede fallecer, pero más bien esto se presenta en 1 de cada 1000 casos de hepatitis B aguda. Es mortal porque se produce una necrosis masiva del hígado con ictericia marcada y el paciente entra en un coma hepático. Y el portador crónico, en cualquiera de estos casos puede desarrollarse. En el caso de una infección anictérica o hepatitis aguda, puede volverse crónica la infección,
y ahí es el riesgo de que se desencadene un carcinoma hepático o una cirrosis hepática, ¿no? Aquí tenemos cómo se puede desencadenar el cuadro de una hepatitis aguda, que puede presentarse en el 60-65% de los casos una enfermedad subclínica que se recupera igual que una hepatitis A, o una hepatitis aguda que en el 99% de los casos se recuperan. En el caso de que esta hepatitis aguda se convierta en un portador sano, este portador sano puede transmitir la infección y no presentar ninguna sintomatología. O también puede que se vuelva persistente la infección y el paciente se recupere en un 90%. Lo grave es que esta infección persistente se vuelva crónica. Ya dijimos que cualquier infección crónica puede desencadenarse en cirrosis o carcinoma hepatocelular que puede llevar a la muerte del paciente. La infección B aguda, ya dijimos, también puede llevar a una hepatitis fulminante, ¿no? En el caso de que, y aquí el paciente fallece, pero en el caso de que esta hepatitis B aguda se mantiene el antígeno de superficie durante más de 6 meses, entonces estamos frente a una hepatitis crónica persistente que puede desencadenar en cirrosis o carcinoma hepático. Vamos a ver entonces ahora la hepatitis crónica, ¿no? Que es la más grave, porque la hepatitis aguda es similar a la hepatitis A y generalmente se cura, pero la hepatitis crónica ya dijimos que tiene el riesgo de convertirse en carcinoma hepático o desencadenar una cirrosis hepática que puede llevar a la muerte del paciente. ¿Qué es la hepatitis B crónica? Es la evidencia sintomática, es decir, el paciente tiene síntomas o puede que no tenga síntomas pero tenga el laboratorio positivo, es decir, los marcadores serológicos pueden estar positivos durante más de 6 meses, asociada a inflamación y necrosis histológicamente documentada. Es decir, si el antígeno de superficie y el antígeno E, que deberían estar negativos después de los 6 meses, se mantienen positivos, entonces estamos ante una hepatitis B crónica grave. Las formas leves no experimentan progresión o lo hacen lentamente, pero hay formas graves que pueden cicatrizar y terminar en una cirrosis. Aquí tenemos la fibrosis del hígado, que es lo que determina una cirrosis, ¿no? El hígado, aquí tenemos un hígado saludable, un hígado graso, el del medio, y aquí tenemos un hígado con cirrosis, es decir, se produce fibrosis del hígado. El tratamiento de la hepatitis B es reposo, el mismo que de la hepatitis A, una dieta blanda, restricción del alcohol, no grasas, no picantes. No existe un tratamiento etiológico, pero en el caso de la hepatitis B crónica, para evitar desencadenar en cuadros de cirrosis o carcinoma hepático, se puede dar antivirales orales como la lamivudina, el adefovir, tenofovir, telvibudine, entecavir, los interferones, que actúan reforzando el sistema inmunitario para combatir al virus de la hepatitis B, o sea, inhibiendo la replicación viral. El diagnóstico es con la anamnesis, preguntándole al paciente si alguien del núcleo familiar ha tenido un cuadro de hepatitis, o si es drogadicto endovenoso, o si ha tenido relaciones sexuales dudosas, promiscuo, ¿no? Los signos y síntomas, la triada típica de la hepatitis, las pruebas hepáticas hay que pedirlas, que generalmente las primeras en manifestarse son las enzimas hepáticas, que son las transaminasas, TGO, TGP, y el diagnóstico de laboratorio se realiza generalmente por la confirmación serológica, que es lo que vamos a ver en la parte del laboratorio, en la parte práctica
deben los auxiliares explicar muy bien esta confirmación serológica, ¿no? A través de los marcadores hepáticos. Es un diagnóstico generalmente indirecto. ¿Qué significa indirecto? Que debemos sacar sangre al paciente para separar el suero y en el suero buscar estos marcadores hepáticos que son los antígenos y anticuerpos que se forman como consecuencia de la entrada del virus de la hepatitis B. Entonces, aquí tenemos en esta curva un cuadro natural de hepatitis B, cómo aparecen los antígenos. Aquí tenemos en este cuadrito que el virus de la hepatitis B tiene 3 antígenos, como dijimos, uno en su cápside, que es el antígeno de superficie, un antígeno E y uno en el core, que es el antígeno del core. Estos 3 antígenos van a producir después, sabemos que después que ingresa el antígeno hay producción de anticuerpos por el sistema inmunológico, se van a producir los anticuerpos. A este antígeno de superficie va a producir su anticuerpo de superficie. Chicos, la H es hepatitis, la B, hepatitis B. A y G es antígeno, la S de superficie. Hepatitis B, antígeno E. Hepatitis B, antígeno core, del core. Y los anticuerpos lo mismo. Hepatitis B, en vez de antígeno vamos a tener AC, anticuerpo. AC, anticuerpo. Si es el anticuerpo del antígeno de superficie, tenemos el anticuerpo de superficie. Si es el anticuerpo del antígeno E, tenemos el anticuerpo E. Y si es el anticuerpo del core, tenemos si es del antígeno del core, tenemos el anticuerpo del core. En el caso del anticuerpo del core, vamos a tener 2 tipos de inmunoglobulinas, IgM e IgG. Entonces, en esta tablita que tenemos acá, en este gráfico, se muestra cómo se elevan los 6 antígenos y en 3 antígenos y 3 anticuerpos. De estos 6, 3 antígenos y 3 anticuerpos, en el laboratorio vamos a detectar el antígeno de superficie, el antígeno E y los 3 anticuerpos. Este antígeno del core no se detecta en laboratorio. ¿Por qué? Porque este antígeno del core ingresa a los hepatocitos, tiene localización extracelular y no podemos detectarla serológicamente, es decir, mediante un diagnóstico directo en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Antígeno de superficie, antígeno E. Y estos producen sus respectivos anticuerpos, anticuerpo de superficie, anticuerpo E, y el anticuerpo del core, que pueden ser IgM en el periodo agudo e IgG en el periodo crónico. Aquí tenemos la curvita, aquí tenemos el tiempo, que esto lo van a ver mucho mejor en práctica, porque tienen más tiempo, se van a dedicar solamente a esto, porque ustedes como médicos lo que tienen que hacer es interpretar los resultados que les llegan. Primero saber qué pedir, en qué momento de la enfermedad de hepatitis B está el paciente para que ustedes sepan qué pedir. Entonces, ustedes deberían pedir los 5 marcadores hepáticos, además de las transaminasas, la bilirrubina, la tiempo de protrombina, tienen que pedir los antígenos y los anticuerpos. El primero que empieza a dar positivo es el antígeno de superficie. Fíjense, entre las 4 y las 12 semanas, ya en el periodo de incubación, ya se eleva el antígeno de superficie, pero también cae rápidamente. A las 3 a 10 semanas, a las 10 semanas, ya tenemos negativo en una infección aguda el antígeno de superficie. Y después de un tiempo, que esto se llama periodo de ventana, empieza a elevarse su anticuerpo de superficie. En un paciente que ha sufrido una hepatitis B aguda.
Fíjense, los que están con línea continua son los antígenos y los que están con línea así son los anticuerpos. Con línea entrecortada son los anticuerpos. Aquí tenemos el antígeno de superficie que se eleva y después cae. ¿Qué quiere decir? Que después de las 10 semanas nos tiene que dar negativo. Eso significa que es un buen pronóstico. Y él empieza recién a producir su anticuerpo después de este periodo de ventana donde no se detecta ningún antígeno ni anticuerpo de superficie. Recién aquí empieza a elevarse el anticuerpo de superficie. El segundo en aparecer es el antígeno E de la hepatitis B. Esta línea rosadita es el primero, el segundo en manifestarse y nos indica que el paciente está en etapa de replicación viral. Cuando el antígeno E nos da positivo, está en plena infección aguda, el paciente es infectivo, o sea, transmite en este periodo la infección, pero este antígeno cae, rápidamente cae, e inmediatamente empieza a formar su anticuerpo E. Este anticuerpo, aquí no existe periodo de ventana entre el antígeno y el anticuerpo de superficie. Luego aparece el antígeno, los anticuerpos del core. Ya dijimos que estos anticuerpos del core eran dos. IgM, que es la línea amarilla en el periodo agudo, que es el que primero se manifiesta, y después aparece el anticuerpo IgG del core. El anticuerpo IgM puede permanecer un tiempo, pero después da negativo. El que sí queda en pacientes de por vida y puede dar positivo en pacientes de por vida es el anticuerpo IgG del core. Si nosotros queremos saber qué porcentaje de la población ha enfermado de hepatitis B, entonces debemos pedir el anticuerpo IgG del core. Ese va a dar positivo en pacientes que han enfermado de hepatitis B, ¿ya? En cambio, el resto de los anticuerpos y de los antígenos se hacen negativos. Esto es en una hepatitis B aguda de un paciente que está en proceso de recuperación. Pero en un paciente que sufre de hepatitis B crónica, es decir, que la hepatitis B aguda se ha cronificado y es de mal pronóstico, este antígeno de superficie, esta raya roja, no va a caer. Este antígeno de superficie va a permanecer positivo durante el tiempo mayor a 6 meses. O sea, va a permanecer. Si ustedes quieren saber si es un paciente que tiene hepatitis B crónica, el antígeno de superficie que debería estar negativo después de los 6 meses va a dar positivo. Es un indicador, el antígeno de superficie de hepatitis B crónica, ¿ya? Entonces, aquí estamos repasando el antígeno de superficie, que es el rojo, el primero en aparecer. Aparece en el suero de 1 a 10 semanas tras el ingreso del virus al organismo. Y en los pacientes que se curan de la infección, ya hemos dicho, se negativiza, cae. Después de los 6 meses debería estar negativo. Si más allá de los 6 meses este antígeno de superficie da positivo, indica infección crónica. ¿Ya? Ahora, los marcadores del anticuerpo de superficies. Esta línea roja entrecortada es el anticuerpo de superficie. Cuando aparece este anticuerpo, perdón, es esta roja. Cuando aparece el anticuerpo de superficie, indica que el paciente tiene inmunoprotección. ¿Qué quiere decir? Que el paciente o bien se ha curado, se está curando, está en periodo de recuperación de la enfermedad, o bien es un paciente vacunado. ¿Por qué? Porque en la vacuna de la hepatitis B lo que se inyecta son antígeno de superficie atenuado del virus de la hepatitis B. Por lo tanto, lo que se va a formar en el paciente vacunado es anticuerpo de superficie. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si un paciente es vacunado?
Cuando me da positivo el anticuerpo de superficie solamente me tiene que dar positivo el anticuerpo de superficie. Pero si es un paciente que da positivo tanto el anticuerpo de superficie como el antígeno de superficie en el tiempo y además la IgG del core da positiva, es un paciente que está con hepatitis B crónica. ¿Ya? Entonces, el anticuerpo de superficie me indica que el paciente sufre de inmunoprotección, no sufre, está con inmunoprotección, ha sido vacunado, ¿no? La negativización del anticuerpo del antígeno de superficie se sigue con la aparición del anticuerpo de superficie. Vuelvo a repetir, este es el antígeno de superficie, cae, hay un periodo de ventana y después recién aparece el anticuerpo de superficie, ¿no? Y este anticuerpo de superficie puede permanecer de por vida igual que el anticuerpo IgM del core. Bueno, aquí tenemos el antígeno IgE, es este rosadito de acá, que nos indica, vuelvo a repetir, que el paciente está en una etapa de replicación viral. Indica infección activa. Cuando está en este periodo el paciente es infectivo. Tiene gran cantidad de ADN del virus en la sangre. Por lo tanto, es bien infectivo el paciente en esta etapa. Si da negativo este antígeno, es signo de buen pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está evolucionando hacia la curación. En cambio, si este antígeno no da negativo, igual que el antígeno de superficie, es indicador de que el paciente está volviéndose portador crónico y puede llevar al cuadro de cirrosis. ¿Ya? Antígeno de superficie, antígeno E son indicadores de infección crónica después, si dan positivos después de los 6 meses. Entonces, el anticuerpo de superficie en algunos pacientes pueden no detectarse hasta varias semanas o meses durante un periodo llamado, como les decía, periodo de ventana, en el que tampoco se detecta el antígeno de superficie. O sea, en el periodo de ventana, que es este periodo de acá, este de acá, no se detecta ni el antígeno ni el anticuerpo de superficie. Deben dar negativo, ¿no? Solamente da positivo los anticuerpos IgM del core, ¿no? Es el único marcador serológico en el caso de personas vacunadas, el anticuerpo de superficie. Y el anticuerpo del core, ya dijimos que pueden ser, el anticuerpo del core es IgM e IgG, pero el antígeno ya dijimos que no se detecta en suero porque es un antígeno intracelular que expresan los hepatocitos infectados, por lo tanto no se detecta mediante análisis en sueros serológicos. No solamente se detectan sus anticuerpos que son IgM e IgG. Bueno, aquí tenemos el anticuerpo, el antígeno E, que ya hemos dicho que indica replicación viral, pero que cae rápidamente y que aparece su anticuerpo IgE. Aquí tenemos, que está en su guía también, el cuadrito donde nos dice qué marcadores, estos son los marcadores hepáticos que son de la hepatitis A y los marcadores de la hepatitis B, que es más complicado su diagnóstico laboratorial, donde están los antígenos de superficie con su anticuerpo de superficie, el anticuerpo del core IgM e IgG y el antígeno E y el anticuerpo E. La positividad de cada uno de estos, por ejemplo, nos indica en qué etapa de la enfermedad estamos. Y hemos visto que hepatitis B se presenta de varias formas. Por ejemplo, hepatitis B aguda, en fase muy temprana solamente nos da el antígeno de superficie, que es el primero en aparecer. Hepatitis B aguda, en fase de comienzo ya puede aparecer
el antígeno E, también positivo, y el anticuerpo IgM del core, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles nos van a dar positivo en una hepatitis B crónica, donde nos dice que el paciente es un portador? Ya dijimos el antígeno de superficie, que nos da positivo más de 6 meses, o sea, después de los 6 meses de infección del paciente, ¿ya? Y por supuesto el anticuerpo del core de tipo IgG, ¿no? Y así vamos viendo en una infección antigua con niveles de anticuerpos no detectables, por ejemplo, cuando nos da positivo solamente el anticuerpo del core IgG, nos indica que el paciente ha sufrido infección en alguna época de su vida. Todos los demás ya están negativos. Si nos da positivo el anticuerpo de superficie, como en este caso, solamente nos da positivo el anticuerpo de superficie, todos los demás están negativos, indica que el paciente es vacunado, ¿no? Ha sido vacunado, y así vamos a interpretar. En el caso de la infección aguda de la hepatitis B, es igual que la hepatitis A, no es necesario dar tratamiento antiviral, solamente reposo, dieta, evitar punciones percutáneas, disminuir los contactos íntimos, o sea, evitar las relaciones sexuales, ¿no? Por el mecanismo de transmisión. En el caso de la infección crónica, por el riesgo de desencadenar un carcinoma hepático y una cirrosis, entonces hay que dar tratamiento con algunos antivirales, como la lamivudina, puede ser el interferón, el adefovir o corticosteroides que evitan el proceso inflamatorio, y inmunoglobulinas, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Evitando el mecanismo de transmisión, que es mediante la vía parenteral, ¿no? Evitar el uso de material contaminado, utilizar buenas normas de bioseguridad en el personal de salud, ¿no? Para evitar la transmisión accidental. En los pacientes que sufren de transfusiones sanguíneas, en los donantes de sangre, el personal sanitario, en las embarazadas. Hay que vacunar contra el virus de la hepatitis B a todo este personal de riesgo, que es sobre todo el personal de salud. Bueno, y la hepatitis C, que es muy parecida a la hepatitis B, que es una inflamación del hígado, pero producido por otro virus, que es el virus de la hepatitis B. ¿Cómo se contagia? De forma similar al de la hepatitis B, que es por vía parenteral, al compartir jeringas en pacientes entonces, que se drogan por vía endovenosa, a través de heridas, tatuajes, el piercing, la transfusión sanguínea, el trasplante de órganos, ¿no? Todo lo que es por vía parenteral. Para evitar el contagio no deberíamos compartir agujas, usar siempre material estéril, usar guantes, normas de bioseguridad en las relaciones sexuales, usar preservativos, ¿no? Ahí tenemos los mecanismos de transmisión. También es por vía congénita, ¿no? Las manifestaciones clínicas son similares a la hepatitis B. Los datos de laboratorio, como es una infección crónica, entonces debemos pedir anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, de hepatitis C, pero de tipo IgG, ¿no? Van a estar altas las transaminasas. Y aquí tenemos un cuadro donde resume lo que es el virus de la hepatitis C. Es producida por el virus de la hepatitis C, que desencadena cirrosis hepática, cáncer de hígado también, igual que el virus de la hepatitis B. La transmisión, ya dijimos, el tratamiento se debe hacer por antivirales. El hígado es el órgano más grande del cuerpo y desempeña muchas funciones vitales, por eso es muy importante evitar la transmisión de estas infecciones, ¿no? Ahí tenemos las vías de transmisión, la epidemiología. La fuente de infección va a ser los líquidos biológicos donde se encuentran estos virus, en la sangre, en la orina, en las heces, la saliva, el semen.
la vía parenteral, por eso es la vía de transmisión, la congénita, también puede ser una infección de transmisión sexual. O sea, es muy similar a la hepatitis B en el mecanismo de transmisión. El personal de sanitario es personal de riesgo para hepatitis B y C, por eso hay que vacunarlo. El tratamiento es con ribavirina o interferón para evitar que cronifique la enfermedad. Entonces, hemos terminado la parte teórica y hemos hablado algo de la práctica, que es la interpretación de los análisis del virus de las hepatitis A, B y C. Bueno, terminamos con este mensaje para ustedes, que hay que perdonar a quien a uno lo lastime, no porque lo merezca, sino porque uno merece no cargar odio en el corazón y tener paz, siempre tener paz en su corazón. ¿Y para qué nos vamos a tener rencor? Siempre el perdón es lo más importante. Muchas gracias por